Muy buenos días, Dios les bendiga. Vamos a empezar con la palabra de Dios el día de hoy en Salmos 18. Para comenzar a conocer también de su palabra, como es este canal llamado de la misma manera, compartir su palabra. Es algo muy reconfortante leer la palabra, sobre todo en estos momentos de dificultad que podamos estar pasando. Salmos 17, perdón. Entonces, siempre es reconfortante una lectura, un análisis, algo que pueda brindar ese entendimiento para lo que es la palabra de Dios. Entonces, de acuerdo con Salmos 17, dice: Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que me salvas de los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Aquí tenemos una situación que se está comentando en este salmo. Aquí tenemos una persona que está siendo atacada, oprimida por personas mundanas. Y bueno, pues hemos todos compartido algo así, hemos estado sufriendo cosas de este tipo, gente impía, y como lo he dicho anteriormente, impío significa que no tiene piedad, que buscan hacer daño a propósito o para un beneficio. Hay salmos que se llaman salmos imprecatorios. ¿Y qué significa esa palabra? Significa que se está pidiendo que les pase algo malo a estas personas que están haciendo daño. Y están en la Biblia, como había mencionado también. No están para que nosotros hagamos lo mismo deseándole mal a los enemigos, sino más bien para que veamos cuál es la naturaleza humana. Incluso siendo personas ungidas por Dios o hijos de Dios, podemos llegar a desear mal a esas personas que nos están haciendo mucho daño, para que veamos cuál es el extremo en el que esa gente puede llegar a causar que se piense de ellos. Entonces, pues son tres diferentes partes de este salmo. La primera es la de la prueba. Al salmista que está escribiendo
este capítulo se le ha puesto prueba en el corazón. Dios pone prueba para conocer nuestro corazón. El reflejo, como lo he dicho, también son nuestras palabras. Lo que habla el corazón, o más bien lo que se encuentra en el corazón, la boca lo va a hablar. Y esta parte de la prueba es la primera. La segunda es la de la alabanza. El salmista está solicitando que se muestren las misericordias maravillosas de Dios, porque se está salvando a quienes se refugian en Él mismo. Se está pidiendo aquí protección, y eso también hay que destacarlo. Muchas veces podemos estar sufriendo persecución o nos están dañando, pero aquí lo importante es pedir que nos guarde, que Dios nos guarde. Y si estamos a merced de estas personas, no va a ser siempre de esa manera. Esa es una. Y la otra es parte de la voluntad de Dios para aprender algo más importante, para acercarnos más a Él, para arrepentirnos de algo malo que hayamos hecho anteriormente. Entonces todo esto es muy importante tomarlo en cuenta. Cuando alguien nos esté dañando, no tenemos que pedir que le pase mal, sino, como dice aquí en la tercera parte de este salmo, los describe que incluso quieren acabar con la vida del salmista, tienen arrogancia y desean hacer presas como si fueran leones. Librar mi alma de los malos con tu espada. Hay que recordar que la espada de Dios es la palabra misma. Si nosotros tenemos esa oportunidad, en caso de ser posible, lo importante es predicar ese mensaje, y posiblemente estemos ganando un alma para Dios, un alma que consideramos mundanamente como un enemigo, de la misma manera que el apóstol Pablo perseguía a los que seguían a Cristo, a los creyentes, y fue tocado y fue utilizado para una gran parte de esas obras que Dios tenía planeadas en esta situación. Y bueno, pues vamos a orar para empezar a compartir la palabra a continuación. Te damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí una nueva semana, por guardarnos de todo lo malo en nuestros caminos, por permitirnos seguir adelante compartiendo esta palabra. Y también te damos gracias por todos los milagros, por todas las maravillas, hasta las menos visibles para nuestros ojos humanos, que deberíamos de valorar esas maravillas que haces en nosotros diariamente y que las personas dan por hecho que siempre van a estar ahí. Enséñanos a valorar todo lo necesario que has puesto en nuestras manos, que nos has puesto a su lado. En el caso de las personas, enséñanos a valorar, a entender esta palabra, que el mensaje llegue a muchos corazones, y escribas tu palabra en ellos, que ya no sean de piedra, sino corazones de carne, y que tu palabra sea escrita en los mismos, que seas siempre el Dios de todas las personas que te siguen, y seamos tu pueblo, como dice tu palabra, y que este pueblo tuyo vaya expandiéndose de más almas. Eso
te pedimos que nos uses para seguirte sirviendo. Gracias por una semana más de vida y de estar aquí presentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Ahora vamos a Juan capítulo 3. El Evangelio de Juan capítulo 3. Y el día de hoy vamos a ver aspectos sobre nacer de nuevo. ¿A qué se refiere nacer de nuevo? Y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí se introduce en este capítulo un término que de alguna manera también lo hemos visto en otros pasajes de la Biblia, pero es más detallado en este sentido porque lo está diciendo expresamente: nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Muchas veces piensan que yendo a una iglesia, diciendo una oración, a lo mejor sintiendo remordimiento de los pecados que se cometen, piensa uno que va a ir con Dios, que va a estar ahí en el momento que Él decida. Pero aquí tenemos un nuevo significado: nacer de nuevo. 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí, muy importante, se trata de luchar por ser una persona espiritual, ir arrepintiéndonos de nuestros pecados y dejar los deseos de la carne. Hay diferentes partes de la Biblia que lo señalan de una manera más explícita, como son las borracheras, la fornicación, tenemos las mentiras. Bueno, tenemos muchas cosas que no reflejan que una persona ha nacido de nuevo. Acá Nicodemo menciona que se trata de entrar al vientre de la madre, pero aquí Cristo lo está definiendo: nacer de agua, de ese bautismo, y del Espíritu Santo, que more en el corazón de una persona y ser sellados con esa presencia del Espíritu Santo. Número 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí hay que recordar que lo carnal y lo espiritual, como hemos visto anteriormente, siempre han tenido un papel antagónico entre sí. Siempre se han llevado la contraria, por así decirlo. Y bueno, pues tenemos que definir cuáles son los frutos de lo carnal y los frutos a nivel espiritual. También ya hemos predicado acerca de esto, pero lo importante es siempre seguir la palabra de Dios de lo que sí se debe de hacer, y esto es muy importante para ser
también tomado en cuenta como una persona más espiritual o que haya nacido de nuevo. Un ejemplo aquí es que a un pastor le preguntaban, un joven, ¿cómo sé si he nacido de nuevo? Y él contestaba, vete de fiesta, vete de parranda, toma lo que quieras, haz lo que quieras y cuando termines me dices. Y el joven pues se quedó dudoso y lo pensó y dijo, es que yo no puedo hacer eso, pastor. Y entonces dijo, esto es un ejemplo de una persona que ha nacido de nuevo. Simplemente si alguien es carnal o no ha tenido este nuevo nacimiento, cuando le dice eso a un pastor, pues obviamente lo va a hacer, si es que le gusta hacer eso, claro. Ah, pues el pastor me dijo que me fuera a tomar o me fuera de parranda. Y entonces, eso quiere decir que no se encuentra esa persona que haya nacido de nuevo. 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y bueno, pues el Espíritu Santo morando en el corazón. Muchas veces la voluntad de Dios es extraña para nosotros. En primera, porque nos falta leer la palabra y no sabemos por qué nos pasa de una o de otra manera. En segunda, porque nos hace falta tener esa confianza en Dios mismo y pensamos que nos ha abandonado, que se ha apartado. Y sí, un pastor comenta que de repente él sentía la presencia de Dios y cometió algo dañino, hizo algo malo, y ya no sentía ese gozo, esa presencia, esa paz, y tardó meses en volver a sentir esa presencia nuevamente. Y cuando se le ofreció la misma oportunidad de pecar por segunda vez, él simplemente dijo, ya no quiero perder este sentir que tengo en mi corazón. Y así tenemos que actuar cuando estamos hablando de nacer de nuevo. No vamos nuevamente a ir a los vicios, a la música mundana, a golpear, a robar, a mentir. Todos podemos llegar a mentir, pero pues obviamente el que nace de nuevo lo busca reducir y también busca ese arrepentimiento. Si en caso de mentir siente que no debió haberlo hecho y se arrepiente y tenemos a Dios mismo, a Cristo mismo como abogado para sus propios hijos. 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Muy importante. Nosotros queremos comprender cosas más allá de de nuestro entendimiento, y tenemos primeramente que conocer la cuestión terrenal que impacta también en esa parte espiritual de nuestras vidas, como por ejemplo abandonar el pecado. Nosotros podríamos pensar, y hay doctrinas falsas que comentan que diezmando se acerca uno a Dios, incluso hasta que diezmando se evita llegar al infierno, como dicen algunos. Hay doctrinas falsas que dicen que el que no hable en lenguas
no está bautizado en el Espíritu Santo, y que si no estás bautizado en el Espíritu Santo no vas a tener tanto gozo como los que sí lo hacen. Y entonces olvidamos las cosas también físicas, como evitar pecar, arrepentirse de lo que se ha hecho, leer la palabra, orar, en los casos de ayuno también. Y empezamos a hacer cosas que no edifican, como esto de dar dinero y buscar hablar en lenguas y cosas de este sentido. Pero bueno. 13. Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios bajó del cielo, hecho humano, y es necesario o era necesario, de acuerdo a este capítulo, como lo menciona, que padezca para que sea exaltado a lo sumo, y toda persona que creyera en él no se pierda y tenga vida eterna. 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No está hablando del mundo en general, está hablando de sus hijos, de quienes creen en él. Todos tenemos la posibilidad de creer en Cristo, pero hay gente que no la toma esa posibilidad, simplemente dice que no cree en eso, y entonces estamos hablando de alguien que busca la condenación o la perdición en este sentido. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí tenemos el caso de los judíos. En primera, ellos llevaron a la crucifixión a Cristo, y obviamente esto ya era voluntad de Dios mismo, pero ellos fueron esa parte física que permitió, dentro de este mismo plano, que así fuera la crucifixión. Espiritualmente tiene una repercusión muy importante, porque se ata al diablo, él rompe el velo del templo, que eso nos enseña que cualquier persona que decida seguirlo puede llegar a él por medio de su palabra, por medio de respaldar la fe con las obras, para que esta fe no se considere muerta. Y entonces quien rechaza a Cristo, posiblemente estemos hablando de una persona condenada, y qué mejor fuera que esa condenación no existiera en la gente, y que pues de alguna forma empezaran a creer de cualquier modo, que al principio rechazaran a Cristo, pero después empezaran a creer, y eso fuera la justificación para la salvación por medio de la gracia. Pero bueno, pues no es tan seguido escuchar estos casos de gente que rechaza a Cristo y después acepta, pero sin embargo los hay, contra toda esperanza. Y bíblicamente tenemos a Pablo que así lo vivió. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz,
para que sus obras no sean reprendidas. Luego nos cuesta mucho trabajo confrontar esas obras, esa maldad en el corazón, y preferimos ocultar, preferimos hacer que no sucede nada, mentir diciendo que todo está bien, o al contrario, nos da orgullo de esas maldades que hacemos y decimos que pues esa es una señal de alguien que triunfa, como esa frase que dice que el que no tranza no avanza. Bueno, pues tenemos ejemplos de personas que piensan que hacer el mal y salirse con la suya es sinónimo de éxito y de una persona ganadora, o mejor que los demás. Así que hay que evitar estas obras de las tinieblas, porque cuando estamos a la luz, por ejemplo, de la palabra de Dios, y empezamos a comprender que muchas cosas de las que hacemos no son correctas, empezamos a arrepentirnos, si Dios lo permite, claro. 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Obviamente la verdad está en la palabra. El que practica lo que lee a través de la palabra va a la luz y sus obras son hechas en Dios. 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos en la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Este es un testimonio, no solo refiriéndose a Cristo, sino en general. Todo lo que un ser humano recibe es porque Dios lo permite, es su voluntad. Y hay que recordar que todo lo que está dentro de su voluntad es para gloria y para honra de Él mismo. No se trata de nosotros, se trata de servirle. Por eso siempre es importante no andar anteponiendo nuestros sueños y nuestras metas, como dicen algunas doctrinas de la prosperidad, que Dios quiere cumplir nuestros sueños, nuestras metas, Dios quiere vernos exitosos y millonarios, pero en realidad lo que Dios quiere es que nos arrepintamos y también que le demos gloria y le demos honra por todo lo que hace, que le demos ese tiempo, ese espacio, ese reconocimiento, porque muchas veces damos por hecho que algo bueno tiene que pasar y ni siquiera pensamos que es porque Dios así lo permitió. Así que nadie recibe nada si del cielo no viene. 28. Nosotros mismos sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. No hay que tomar tan literal esa parte de la iglesia como esposa. Vamos a tomarlo de una manera menos literal como esta, porque la metáfora de la esposa y de Cristo significa que así como un hombre da su vida por su esposa, Cristo dio su vida por la iglesia. No se refiere a nada que tenga que ver precisamente con bodas como tal. Y 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Él ya sabía que tenía
obviamente porque Dios lo permitió, que tenía que menguar o morir, pero ya le había abierto paso. Un ejemplo de esta apertura es el bautismo que hizo Juan con Cristo. 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, refiriéndose a Dios Hijo, a Cristo. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Quien sigue a Cristo va con Dios. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es Cristo. Quien decide seguirlo va con Dios directamente. Obviamente, cuando se trata de hacerlo de acuerdo a su palabra y estar sellados con el Espíritu Santo, este es un ejemplo de nacer de nuevo. 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Espíritu Santo en abundancia. No hay que acordarnos cuando la gente dice es que tal persona es ungida, tal es ungidísimo, y simplemente aquí la palabra dice, ¿el Espíritu Santo mora en el corazón de esta persona? ¿Sí o no? No se trata de estar menos ungido, más ungido, a ver quién está más, a ver quién tiene más dones o poderes, no. ¿Se está o no se está con el Espíritu Santo morando en el corazón? 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está con él. Aquí nos viene confirmando lo que ya se había dicho anteriormente. El Hijo es el camino al Padre. Quien dice que el Hijo es un ser humano solamente, que es un profeta, que no es de la naturaleza divina, no es de Dios, bueno, pues está negando a Cristo mismo, y esto le va a imposibilitar su llegada con el Padre. Es por eso que necesitamos siempre poner en práctica lo que se está diciendo en la palabra, arrepentirse, creer que Cristo vino para vencer, para atar a Satanás y establecer el ministerio de reconciliación de nosotros los seres humanos con Dios mismo, y ser esa herencia que Dios ha dicho que seremos como pueblo suyo, ser su pueblo y Él nuestro Dios, y tener un cuerpo glorificado para estar en su reposo. Así que, bueno, pues nacer de nuevo se refiere a arrepentirse de los pecados, no sentir remordimiento, porque el remordimiento nos lleva a sentirnos mal por nosotros mismos y repetir todo nuevamente. Se trata de arrepentirse, de evitarlo, de no vivir de esos pecados que estamos cometiendo con regularidad, y creer que Cristo también es Dios, vino aquí a este mundo para ese sacrificio que nos reconcilió con Dios mismo, y bueno, ahora resucitó y está a la diestra del Padre. Cuando nosotros empezamos por esa parte y decidimos seguir ese camino, entonces
el nuevo nacimiento está cerca. Yo no considero que con una oración o de un momento para otro la gente nazca de nuevo. Si Dios quiere, obviamente eso sucede, pero en la práctica me he dado cuenta que se necesita mucho tiempo para que esto se vaya perfeccionando, para que obviamente con la instrucción correcta la gente vaya teniendo este tipo de acercamiento con Dios. Y bueno, pues un ejemplo de esto es que las verdaderas enseñanzas de Dios mismo siempre causan molestias a la mayoría de la gente, pero cuando alguien es de Dios y se presenta una verdadera enseñanza, esto es tomado bien por esos hijos de Dios que están escuchándolo. Entonces, como dicen, si el mensaje le gusta a cualquier persona, quiere decir que posiblemente no sea de Dios, porque cualquier persona y la mayoría de seres humanos está en ese ambiente carnal o mundano, y no se trata de hacernos pasar por ellos o caerles bien para llamar gente, sino se trata de predicar la palabra y Dios mismo irá colocando a las personas que en espíritu y en verdad decidan adorarle. Pues vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por estos momentos, por permitirnos compartir tu palabra el día de hoy. Muchas gracias por cuidarnos, por protegernos, porque eso refleja todo el amor que nos tienes, porque aquí estamos y nos has guardado de muchas cosas malas, crueles, de personas impías, incluso de animales dañinos o espíritus que usan a la gente impía para atacarnos y hacernos perder la fe. De todos estos accidentes y descuidos nos has librado y aquí estamos. Y te damos muchas gracias por permitirnos en primera conocerte, segunda compartir tu palabra y en tercera permitirnos seguir adelante con nuestras vidas, con nuestros trabajos. Danos fuerza para seguir adelante con nuestros empleos, para estar siempre firmes en la fe y no dejar de leer tu palabra, ni dejar de orar, ni dejar de ejercitarnos para la piedad, que aprovecha más que el mismo ejercicio físico. Que sigamos adelante y que bendigas por añadidura, primeramente, que guíes a ti y a todas estas personas que están en el mundo, que uses estos videos para ello. Y en segundo lugar, una vez que están contigo las personas y tú con ellas, que sanes a todos los que así lo requieran, que les brindes mejores condiciones laborales o económicas y sigas trabajando en ellos hasta el momento que tú decidas que sea ese juicio para que les salves. Perdona a quienes hacen el mal, a quienes son impíos, porque no saben lo que hacen, pero guíalos a través de tu palabra y a través de personas que también se esfuercen para llegar a estos corazones duros. Muchas gracias por estos momentos y por todos los que hemos vivido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.